Las llamadas empezaron exactamente a las 6 de la tarde, y a las 6:15 mi teléfono no paraba de vibrar en la encimera de la cocina. Durante 20 años, yo había sido la mujer que salvaba la Navidad, y este era el primer año que dejé que se desmoronara a propósito. Me senté en mi silencioso salón con una taza de té y vi cómo la pantalla se iluminaba una y otra vez. Y por primera vez en mi vida, no me sentí culpable en absoluto. Mi nombre es Elena Vargas y tengo 58 años. Perdí a mi marido Miguel hace 11 años y después de eso, de algún script en español traducido y localizado. Las llamadas empezaron exactamente a las 6 de la tarde, y a las 6:15 mi teléfono no paraba de vibrar en la encimera de la cocina. Durante 20 años, yo había sido la mujer que salvaba la Navidad, y este era el primer año que dejé que se desmoronara a propósito. Me senté en mi silencioso salón con una taza de té y vi cómo la pantalla se iluminaba una y otra vez. Y por primera vez en mi vida, no me sentí culpable en absoluto. Mi nombre es Elena Vargas y tengo 58 años. Perdí a mi marido Miguel hace 11 años y después de eso, de alguna forma, me convertí al mismo tiempo en el banco de la familia, la cocinera de la familia y el chivo expiatorio de la familia. Cada diciembre pagaba el árbol, el pavo, los regalos y el salón alquilado cuando la multitud se hacía demasiado grande para mi casa. Cada diciembre, sin falta, alguien encontraba la forma de decir que yo había arruinado el día. Empezó de forma pequeña al principio, cuando Miguel todavía estaba vivo y la Navidad parecía algo que construíamos juntos en lugar de algo que yo financiaba sola. Después de que él falleció, mi hijo Carlos y mi hija Lucía parecieron decidir que el duelo significaba que yo les debía más, no menos. Pagaba vuelos, habitaciones de hotel y pijamas a juego que nadie había pedido. Y me decía a mí misma que mantener a la familia unida valía cada euro y cada gramo de mi orgullo. La culpa se convirtió en una tradición propia, casi más fiable que el pavo. Un año me acusaron de comprar el sofá equivocado para la sala familiar donde todos se reunían. Otro año, Lucía lloró porque no personalicé lo suficiente los calcetines, aunque yo misma los había cosido a medianoche con los dedos entumecidos de coser. Carlos suspiraba y decía, aquí vamos otra vez. Mamá encontrando la forma de hacer que la Navidad gire en torno a ella. Y yo simplemente asentía y empezaba a cocinar. Este pasado octubre, algo dentro de mí finalmente se resquebrajó en lugar de solo doblarse. Estaba de pie en el aparcamiento del supermercado sosteniendo un recibo de 750 euros en decoraciones que nadie había pedido, y me di cuenta de que no podía recordar la última vez que alguien me había preguntado cómo estaba. Llamé a mi hermana Isabel y le dije que estaba cansada hasta los huesos y ella dijo las palabras que lo cambiaron todo, que fueron simplemente, entonces para. Así que lo hice en silencio, sin anuncios ni ultimátums. Dejé de organizar el chat grupal, dejé de reservar el salón y dejé de transferir dinero al fondo compartido de vacaciones 3 meses antes como siempre había hecho. Dejé que los mensajes del grupo sobre marcas de pavos y listas de regalos quedaran sin respuesta y observé cómo la planificación caía lentamente, torpemente, en el silencio porque aparentemente nadie más sabía ni siquiera por dónde empezar. A principios de diciembre, mi hija Lucía finalmente se dio cuenta y me escribió preguntando si había reservado el mismo salón de banquetes del año pasado para la cena de la familia extendida. Le dije que no había reservado nada y que en realidad estaba planeando una Navidad tranquila sola este año, solo yo y un buen libro. Ella respondió con 3 signos de interrogación y luego se quedó en silencio durante casi un día completo, lo que me dijo más sobre sus suposiciones que cualquier conversación podría haberlo hecho. Carlos llamó después, usando el tono que normalmente reservaba para preguntar por qué Internet no funcionaba. Me preguntó si me encontraba bien, luego cambió rápidamente a preguntar quién iba a encargarse de la cena de Navidad si yo me retiraba. Le dije suavemente que confiaba en que él y Lucía lo resolverían juntos ya que ambos eran adultos hechos y derechos con familias y sueldos propios. El silencio de su lado duró tanto que realmente revisé si la llamada se había cortado. Esta suele ser la parte donde te recordaría que le des a suscribirte si alguna vez has sido la persona en la que todos se apoyan y nadie da las gracias porque créeme, solo se pone más interesante a partir de aquí. Lo que pasó durante las 2 semanas siguientes me enseñó más sobre mis hijos que las 2 décadas anteriores juntas. Y te prometo que el final vale la pena quedarse. A medida que diciembre avanzaba, escuché a través de mi hermana que Lucía había intentado reservar el mismo salón de banquetes, solo para descubrir que el depósito que yo siempre pagaba en julio nunca había sido colocado. Carlos aparentemente lanzó la idea de organizar en su propia casa, luego se retiró silenciosamente una vez que calculó el precio de una cena de pavo para 18 familiares con su propio dinero.
Por primera vez en años, el chat grupal se llenó de logística que nadie quería resolver realmente. El 23 de diciembre, Lucía me llamó con una voz que no había escuchado desde que tenía 17 años y había destrozado mi coche. Toda suave y suplicante y de repente muy consciente de lo que cuestan las cosas. Me preguntó si podía encargarme solo de la comida esta última vez, prometiendo que el próximo año sería diferente, que todos contribuirían como es debido. Le dije que la quería y que esperaba que tuvieran una cena maravillosa y que yo pasaría las fiestas tranquilamente en casa. La Nochebuena llegó y pasó con una extraña paz desconocida instalándose en mi casa. Me preparé un pequeño asado, encendí una vela por Miguel y vi una película antigua sin comprobar ni una sola vez mi teléfono por una crisis que necesitara resolver. Fue la primera Nochebuena en más de una década en la que mi pecho no se sintió apretado por la obligación, y realmente me reí en voz alta con algo en la pantalla del televisor. Luego llegó el día de Navidad, y con él vino la tormenta de las 6 que había estado esperando en silencio desde octubre. Mi teléfono vibró con una llamada de Carlos, quien me informó con una voz quebrada por el pánico apenas contenido que la mitad de la familia había aparecido en su casa esperando una cena completa que no existía más allá de algunos sándwiches y patatas fritas. Lucía llamó 40 minutos después, insistiendo en que la tía Carmen estaba furiosa y culpando todo el desastre a alguna vaga falla de comunicación dentro de la familia. Dejé que ambas llamadas fueran al buzón la primera vez, no por crueldad, sino porque necesitaba saber que podía quedarme quieta sin correr a arreglar algo que nunca había sido realmente solo mío para arreglar. Cuando finalmente llamé a Carlos alrededor de las 7, me preguntó casi acusadoramente por qué no les había advertido antes sobre retirarme de las obligaciones de organizar. Le recordé tan calmadamente como pude que se lo había dicho a Lucía a principios de diciembre y que la información simplemente nunca había pasado de ella. Fue entonces cuando finalmente ocurrió la conversación real, la que deberíamos haber tenido años antes alrededor de cualquier mesa real en lugar de a través de llamadas telefónicas de pánico en una festividad. Carlos admitió en voz baja que todos simplemente habían asumido que yo aparecería como siempre lo había hecho desde que Miguel murió, porque eso se había convertido simplemente en la regla no hablada de nuestra familia. Le dije la verdad, que la suposición misma me había estado aplastando en silencio durante más de una década, una Navidad tras otra. Lucía llamó más tarde esa noche, con la voz mucho más suave de lo que había estado esa tarde, y se disculpó de una forma que se sintió diferente de su habitual "lo siento mamá" guionizado. Admitió que ver a todos correr ese día le había mostrado en una sola tarde dolorosa exactamente cuánto trabajo invisible había estado cargando cada año sin quejarme. Le dije que apreciaba escucharlo y que no estaba interesada en castigar a nadie, solo en finalmente ser vista. Si alguna vez has necesitado permiso para dejar de ser la arregladora de la familia, considera esto tu señal. Y si esta historia resonó contigo aunque sea un poco, deja un comentario diciéndome qué parte te llegó más cerca del corazón. Historias como esta solo llegan a las personas que las necesitan cuando te tomas un momento para darle like y compartir. Así que, gracias por quedarte conmigo hasta el final. Hablamos de nuevo 3 días después, los tres juntos en una llamada por primera vez en años sin una agenda adjunta a mi cartera. Carlos propuso que la próxima Navidad todos rotaríamos las obligaciones de organizar y dividiríamos los costos de manera equitativa. Y por una vez, nadie discutió ni intentó deslizar silenciosamente la responsabilidad de vuelta hacia mí. Lucía incluso sugirió que empezáramos una conversación real sobre el duelo, sobre Miguel, sobre los años que yo había pasado intentando llenar un vacío que nunca había sido realmente mío para parchear sola. Hoy en día, mis navidades se ven diferentes, más pequeñas a veces, ocasionalmente caóticas de nuevas formas, pero honestamente construidas sobre algo más estable de lo que la obligación y la culpa nunca nos dieron. Todavía horneo. Todavía aparezco. Y todavía quiero ferozmente a mis hijos, pero ya no confundo pagar por algo con ser amada por ello. El año en que dejé de pagar la Navidad fue el mismo año en que mi familia finalmente empezó a aparecer de verdad. Y ese intercambio, al final, valió cada llamada telefónica incómoda por el camino.